saludo a todos y a los que no pude saludar también los saludo a cada distancia porque llegamos justito para la palabra del Señor, para predicar. Muy contento que el Señor me permite predicar una vez más. Doy gracias a Dios, doy gracias al pastor, a la pastora, y qué lindo de estar en la casa del Señor, ¿no? Y no me canso de decir, lo voy a repetir, creo que siempre, que cada vez que predicamos nos edificamos, así que es hermoso predicar la palabra del Señor y crecemos espiritualmente. A veces en nuestros hogares, por las obligaciones, no tenemos mucho tiempo a veces de buscar al Señor, aunque lo tenemos que hacer. Como siempre digo, tenemos que dejar los entretenimientos de lado un poco y buscar más del Señor porque Él viene pronto. ¿Cuántos saben que Él viene pronto? ¿Cuántos están esperando que venga el Señor? ¿Y cuántos se quieren ir si viniera ahora con el Señor? Una doble pregunta: ¿cuántos se quieren ir si viniera ahora, no? ¿Estamos seguros si nos iríamos con el Señor? Y la pastora recién hablaba del corazón, ¿no? De recibir la palabra con el corazón abierto, y de eso un poquito se trata la prédica de hoy, ¿no? Veníamos hablando en estos últimos cultos o reuniones sobre la fe, y qué importante es hablar sobre la fe, y yo la necesito más que nunca esa palabra. Creo que todos necesitamos ser alimentados con palabra de fe, de ánimo, para crecer y que Dios nos sostenga cada día. Pero también es importante hablar de la santidad, ¿sí? Es importantísimo hablar de la santidad. Y vamos a orar antes de empezar la palabra, que el Señor nos guíe, ¿sí? El Espíritu Santo nos guíe con la palabra, que sea el Espíritu hablando, no yo, como cuando estaba hoy preparando el mensaje, ¿no? Estaba en casa preparando el mensaje y era algo tremendo y poderoso, porque yo cuando preparo el mensaje, como en casa, es como si estuviera adelante de un montón de gente. Después vengo acá y a veces es distinto, ¿no? Hay que estar acá arriba, pero la verdad que es Dios el que nos sostiene, ¿no? Y Dios nos da la fuerza y en Él confiamos. Oramos. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este hermoso día. Señor, te damos gracias que pudimos llegar a tu casa. Señor, venimos con el corazón abierto, como decía la pastora, Señor, un corazón disponible para oír tu palabra, atesorarla, Señor, y para que transforme nuestras vidas, Señor. Necesitamos palabra de fe en estos últimos tiempos, necesitamos palabra de ánimo, y también necesitamos, Señor, palabra de santidad para acercarnos más a ti, porque tu palabra dice, Señor, sed santos como yo soy santo. Por eso queremos buscar cada día tu rostro, Señor, conocer más tu Espíritu Santo y aferrarnos a Él en estos tiempos que quedan antes de tu venida, Señor Jesús, que es inminente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y les cuento la verdad que estaba preparando un mensaje de fe. Vengo enchufado, que necesito yo también, porque todo, hasta el pastor, creo, hasta el más ungido de todo necesita un mensaje de fe. Amén. Y qué hermoso es orar, porque ya es como que uno está más tranquilo después de orar. Pero preparando un mensaje que alguna vez ya había compartido, empecé a prepararlo y dije, no, es muy largo. Por ahí en otro momento lo predico, ya lo había predicado. Empecé a preparar un mensaje, no de fe, de santidad, y empecé a leer ese capítulo que algún día por ahí lo prediqué de un libro, que no voy a decir para que sea sorpresa, que ya se ha compartido muchas veces también, pero Dios nos habla de diferentes maneras con la palabra, de santidad en ese caso, y también se me hizo largo. Entonces el otro día andaba por el centro haciendo unas compras, y yo siempre que voy manejando y en todo momento, no sé si las 24 horas, pero siempre estoy conectado con Dios de alguna manera, y estoy hablando con Él, y en ese caso me llegó una palabra a mi corazón, y que hablara de Judas un poquito, y de ahí de algunas personas más. Y yo decía, de Judas, ¿qué puedo hablar? Porque más o menos todos conocemos la historia, ¿no?, de Judas. Y quiero ir, antes de empezar, a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 y 8. Es muy cortito ese pasaje antes de ir al pasaje principal. Dice así, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, anoten en sus versículos 7 y 8. Pues no nos ha llamado Dios, dice, a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Dios no nos llamó a inmundicia. Hoy somos hijos de Dios. Ya no andamos como los que andan todavía sin Cristo y que tienen la oportunidad, y siempre digo que es importante cuando lo veamos a esas personas poder predicarle la palabra. Pero nosotros ya no andábamos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra en Efesios, creo. Estábamos muertos espiritualmente, pero hoy tenemos vida y vida eterna gracias al Señor. Por eso tenemos que cuidar nuestra salvación. Por eso Dios dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, ya no.
sino a santificación. Así que, dice, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, ¿no? Yo puedo estar ahora predicando sobre santidad y a algún hermano, yo creo que no, pero todos vamos a atesorar la palabra, pero por ahí está distraído y le puede entrar la palabra por un oído y le sale por el otro, o puede haber personas que miren luego el video que van a decir, a mí no me interesa, pero no me está desechando a mí, yo soy un simple vaso que estoy en las manos del Señor predicando la palabra, es Dios el que está predicando su palabra. Desechan a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Y siempre, como me decía el otro día el pastor, el Señor me da un título a mí, ¿no? Me da un título para desarrollar y de ahí los versículos. Y me gusta mucho cuando me da un título, me sorprende el Señor. Y el título, había varios, porque venía dudando, digo, ¿qué? Y me venía y yo hasta que no me aseguro no lo anoto. Y el título que me dio el Señor es Pensamientos divididos por el corazón. Pensamientos, si lo quieren anotar, divididos por el corazón. Trata de que cuando el corazón está un poco en el mundo y un poquito con Dios, a todos nos ha pasado eso, por ahí a alguno le está pasando ahora que se tiene que acercar más al Señor, afirmarse más a Dios. Bueno, se trata un poquito de eso. Estamos con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, un pie en el mundo y un pie queriendo buscar de Dios. Alguien que estaba con un pie en las cosas del mundo era, recordemos, la esposa de Lot, ¿no? Cuando llegó el momento de salir corriendo, que los ángeles acompañaron a Lot y a su esposa y a sus hijos, la esposa de Lot miró hacia atrás cuando le habían dicho no miren hacia atrás, y ella se ve que tenía su corazón un poco en las cosas del mundo, en esa ciudad que encima era una ciudad llena de pecado, de todo lo peor que nos podemos imaginar. Y dice que en los últimos tiempos van a pasar como Sodoma y Gomorra, ¿no? Antes que venga el Señor Jesús. Así que, ¿qué ejemplo que nos da el Señor? Que no miremos hacia atrás, que tengamos nuestro corazón firme, cercano al Señor. El título dijimos, Pensamientos divididos por el corazón. Y quería ir a ese pasaje que está en Lucas 22, versículo 3. Y me gustó mucho cuando lo empecé a leer, porque tiene que ver con el título. Y el Señor me decía hablar sobre Judas. Y Lucas 22, 3, cuando lo empezaba un poquito a profundizar, porque es lindo leer la palabra y no leerla de corrido, sino leerla despacito e ir y venir en el mismo versículo, y Dios es tan grande y tan bueno que nos hace ir y venir para meternos en profundidad la palabra. Tal vez es un pasaje muy corto, pero podemos sacar muchas cosas. ¿Lo tienen ya? Lucas 22:3 dice, y entró Satanás en Judas, dice esta historia. Judas era un discípulo de Jesús, todos lo sabemos, pero le falló al Señor. ¿Cuántas veces nosotros le fallamos a Dios? Le fallamos al Señor. A veces por ahí no lo vamos a traicionar como lo traicionó Judas, pero lo podemos llegar a fallar cuando decimos, sí, yo te voy a buscar, Señor, mañana me voy a levantar temprano y te voy a buscar y voy a ayunar y voy a ir a la iglesia más seguido, y después le fallamos. Le falló Judas, le falló Pedro. No es una excusa para decir, bueno, entonces le puedo fallar yo. Sí, somos imperfectos, pero eso no quiere decir que tengamos el lugar libre para fallarle. Esta historia está enseñando que entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era el uno del número de los 12. Él era uno de los discípulos más conocidos que enseña la Biblia, la palabra del Señor Jesús. Pero acá hay algo muy lindo para desarrollar, que dice que entró Satanás en Judas. Tal vez en nosotros, en nuestra vida, Satanás entró en algún momento. Yo creo que antes de venir al Señor ya estaba en nuestras vidas, porque andábamos muertos, como decía, nuestros delitos y pecados. Pero tal vez estando en el camino del Señor, en algún momento abrimos alguna puerta y entró, ¿no? No vamos a levantar la mano, pero sabemos que en algún momento por ahí le erramos, le fallamos a Dios. Y acá claramente le pasó lo mismo a Judas, alguien que servía al Señor, que era servidor, que hacía tiempo que estaba con Jesús. Sin embargo, dice que entró Satanás en él. ¿En dónde entró? No entró físicamente en su cuerpo. Está enseñando que entró espiritualmente. Entró porque Judas abrió una puerta. Y les decía recién que muchas veces nosotros abrimos puertas y sin darnos cuenta, o a veces conscientemente y inconscientemente también, y decimos, ¿por qué será que me está pasando esto?
una situación, un ataque del enemigo. A veces vienen los ataques del enemigo principalmente porque somos hijos de Dios, pero muchas veces vienen porque nosotros estamos haciendo algo que a Dios no le agrada. Amén. Entonces nos pasa lo mismo que a Judas. Entra Satanás, y cuando Satanás, el diablo, entra en la vida de una persona, la destruye. Conozco matrimonios que eran matrimonio y terminaron destruidos a causa de que entró Satanás a sus vidas. La palabra dice que Satanás vino a matar, a robar y la última, y a destruir. Y no es una frase, es real. Es lo que está haciendo hoy en el mundo, es lo que está haciendo con las guerras, es lo que está haciendo con la maldad que hay en el mundo, las enfermedades, sin entrar en mucho detalle porque después por ahí los videos los prohíben, ¿no? Que el hombre se echa con hombre y la mujer se echa con mujer, cosas que Dios aborrece, pero a causa de no tener a Cristo esa persona, entra Satanás en la vida de las personas. Y aquí mismo dice que entró en Judas. Si Judas andaba con Jesús, yo me meto dentro de la historia, me pongo a pensar cómo es que entró, abriendo puertas. Entonces dice que él era uno de los 12 discípulos y que fue Judas y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia. Es como que vendió a Jesús, Judas, y de cómo se lo entregaría al Señor Jesús. Los guardias y los sacerdotes se alegraron y convinieron en darle dinero. Justito tocaron su punto débil. Él era el tesorero, del que recogía las ofrendas. Pero el diablo sabe nuestro punto débil. Por más que hoy seamos hijos de Dios, Él sabe en lo que andábamos antes. Y también nos puede atacar de otras maneras. Entonces tenemos que tener cuidado de por dónde andamos, si estamos buscando o no al Señor. Siempre digo qué importante es orar cada día más. Cuando el pastor dice vengan a la oración, a la mañana, a los martes, a la tarde, y ni hablar que tenemos que orar en nuestros hogares. La oración y en familia tiene que estar siempre para no caer. Después nos olvidamos los pasajes, no leemos la palabra. Entonces cuando el diablo nos viene a atacar, por algo nos ataca. Efesios 6:10 dice que tenemos que levantar el escudo de la fe en alto. El diablo viene a destruir, nos viene a matar, viene a robarnos y nos saca todo. Y decía recién de un matrimonio que conozco que ya están divorciados lamentablemente, pero para Dios no hay nada imposible porque Dios puede restaurar. Pero era una gran sierva de Dios la mujer y el hombre, el marido también. Sin embargo, empezaron a deslizarse, a abrir puertas. Entró el diablo por el lado de la mujer, después por el lado del hombre y terminaron destruidos. Una hija de por medio. Y qué feo es cuando un matrimonio es dividido. Y no es dividido por Dios, es dividido por el diablo, por la maldad que hay en el mundo, por dejar puertas abiertas. Y a Judas lo tocaron en su punto débil. ¿Qué le ofrecieron? Dinero por haberlo entregado al Señor. Es por eso que esa fue la puerta que abrió Satanás en Judas. Judas abrió la puerta y entró Satanás a través de que él era amante del dinero. Él quería tener dinero y vendió ni más ni menos, entregó al Señor Jesús. Obviamente tenía que suceder, como muchas veces dice la palabra, estaba escrito que tenía que suceder, y en este caso para entregarlo y que Jesús muriera por nosotros. Todo es una historia que tenía que suceder, pero alguien lo tenía que hacer. En este caso fue Judas. Pero nosotros tenemos la posibilidad y el libre albedrío de elegir qué queremos hacer con nuestras vidas. Yo cada día lo siento más en mi corazón que Cristo viene pronto. Y no es una frase como decía Gigi Ávila. Es Cristo viene pronto. Las señales están cumplidas. La guerra que estamos viendo que hay en Ucrania y Rusia no se está terminando. Se habla de una tercera guerra mundial. Las pestes que hemos pasado. Lo tenemos como frases, pero a veces no caemos. No entendemos que viene pronto y no estamos, me parece, listos para irnos con Él. Creo que hoy así globalmente o pluralmente, creo que se dice, estamos tibios. Y Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Es real. Si yo estoy en pecado, si yo estoy sucio, no me va a llevar. Me voy a quedar. Y peor aún, como muchas veces he predicado, si yo me muriera, que Dios me guarde, pero si yo me muriera y no estoy a cuenta con Dios, no hay posibilidad. Mientras que respiramos está la posibilidad de arreglarse con el Señor.
Judas tenía esa gran posibilidad que la desperdició, de estar en Cristo y ni más ni menos sirviendo al Maestro, aprendiendo a su lado, dormía a su lado, y él lo traicionó. Lo vendió, creo que decía, por unas 30 monedas de plata. Y sabemos cómo termina este pasaje, la historia de Judas, cuando él recibe las monedas, pero después llega un arrepentimiento, pero era tarde ya, era tarde. Por eso digo, tenemos la oportunidad de estar a cuentas con Dios, de ver qué vamos a hacer. Hay un versículo que dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Entonces, si lo hacemos como para el Señor, cada segundo tenemos que pensar, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Será que a Dios le agrada eso que me ofrecieron de negocio? ¿No será fraudulento? ¿Será que le agrada a Dios que haga una mentirita piadosa en el trabajo o en mi casa o donde sea? Total, es algo que es para zafar. No, está en nosotros decidir. Judas pudo decidir. Creo que nos esperaba una palabra así de santidad. Es lo que Dios da. Y es para mí primero. Lo quiero aclarar. Para que no digan nada, la hermana es para mí primero. Y sabemos que Judas se quiso arrepentir o se arrepintió, pero ya era tarde. Le devolvió las monedas a los sacerdotes y a los jefes de la guardia, como dice acá, y luego dice que fue y se ahorcó. Dijo, entregué al Salvador, entregué a Jesús, entregué al Maestro con el que caminé siempre. No se lo podía perdonar y tomó encima la peor de las decisiones, el suicidarse. Entrar en ponerse mal y suicidarse. Y ya fue tarde para él. Que el Señor, como siempre decimos, nos ayude a entender que estamos a estar a cuentas con Dios y que tenemos que estar a cuentas en cada momento. No sabemos cuándo nos podemos ir. Satanás tomó autoridad sobre Judas, si nos ponemos a leer el texto. Una cosa que aprendí hace muchos años es que cuando nosotros caminamos en Dios, pero dejamos de andar en Dios, Dios tiene la autoridad sobre nosotros, nos guía con su Espíritu Santo. Pero cuando hacemos cosas que a Dios no le agrada, volvemos atrás y entramos al pecado, la legalidad la tiene el diablo, ¿sabían? Entonces el diablo puede decir como, yo sé que él está en pecado, va frente a Dios y le dice, yo sé que él está en pecado. Y Dios es justo. Entonces caemos en las manos del diablo. Y eso es lo que es abrir puertas. Segunda de Timoteo 2:19 dice, Segunda de Timoteo 2:19, mientras que van anotando, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuántos son del Señor? Amén. Y me gusta este versículo, la parte que termina, dice, y es fuerte, es para hacer un análisis de nuestro corazón. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Eso es algo normal, decir, Señor, yo te amo, Cristo, yo te amo, Cristo viene, yo soy cristiano, y después andamos haciendo cosas que a Dios no le agrada. Y acá claramente dice, es tajante este versículo, apártese de todo mal, de todo pecado, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Es decir que no puede, como dice el libro de Santiago, de nuestra fuente salir agua dulce y agua amarga. O andamos con Dios o nos hacemos enemigos de Dios. Es muy fuerte ese versículo. Y este proverbio que lo hemos compartido muchas veces, el proverbio 4:23, estamos hablando de los pensamientos a veces que estamos deslizándonos y no sabemos qué hacer, y eso es lo que está en nuestro corazón. El proverbio 4:23, muy conocido, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y siempre me gusta compartir la otra versión que es la NTV, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque esto determina el rumbo de tu vida eterna. Esto determina el rumbo de tu vida eterna. Y si vamos un cachito para atrás, Judas cometió ese error imperdonable, se terminó ahorcando, murió y no fue al cielo, obviamente, y tuvo la posibilidad de pensar lo que estaba haciendo. Sin embargo, por tener esa avaricia o ese pensamiento en su corazón dividido de querer servir al Señor, pero también querer tener dinero que le ofrecieron, por eso digo, siempre tengamos cuidado con lo que nos vienen a ofrecer, o un montón de cosas más, la tentación. Tengamos cuidado para no caer en eso. Depende de nosotros la vida eterna.
Dios nos vino, nos salvó, pero nosotros tenemos que cuidar la salvación, que es ese pasaje que digo siempre con temor y temblor. Y vamos a ir a la historia en Hechos 5:1. Recién hablábamos de una persona que era Judas, amante del dinero, robaba de las ofrendas también, eso no estaba escrito acá, pero lo dice en otros pasajes, él robaba de las ofrendas. Pero Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce mi corazón, conoce el corazón de cada uno de ustedes. Y esta es otra historia de dos personas de carne y hueso como nosotros, Judas también. Y dice, pero cierto hombre llamado Ananías, todos conocemos esta historia, pero qué bueno es recapacitar en lo que le pasó a Ananías y Zafira. Cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer dice que vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Si nos metemos dentro de la historia, sabemos que Ananías y Zafira tenían una heredad, puede ser una casa, y valía, supongamos, $200.000, y fue con la mujer y la fue a entregar, y vamos a ver lo que dice la historia, pero la entregó por menos. Él sustrajo, está diciendo, es decir, en lugar de 200, quedó de acuerdo con la mujer como cómplice y dijo, vamos a dar 150. Y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, el apóstol Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás? Acá aparece Satanás de nuevo. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ananías pensó que le estaba mintiendo o que no se iban a dar cuenta, o en todo caso que le estaba mintiendo, en todo caso ocultando algo a Pedro, y le estaba ocultando al Espíritu Santo. ¿Por qué llenó Satanás? Y vemos que Ananías también abrió puertas por la codicia y por la mentira. ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? Dice, ¿no se te quedaba a ti? ¿No era más fácil que ni siquiera la trajeras a nuestros pies, el dinero ese que nos ibas a dar? Cómo el Espíritu Santo revela todo, ¿no? Porque no era que Pedro era adivino o sabía, no, me estás mintiendo, algo me estás ocultando, lo veo en tu cara. No, el Espíritu Santo le reveló a Pedro, están reteniendo dinero, que supuestamente es para mí, decía. ¿No se te quedaba para ti? Y vendida, dice, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, dice, sino a Dios. Otra vez hablando del corazón, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Hace mucho tiempo, el año pasado, creo que compartía una predica que se llamaba Radiografía del Corazón. Esos títulos que me da el Señor, ¿no? Y un poco trataba de que tenemos, así como vamos y hacemos análisis de sangre, o nos lastimamos y vamos al radiólogo, qué importante, o el que va al corazón se hace un electrocardiograma. ¿Qué más importante a veces ir a hacer una radiografía íntima de nuestro corazón en lo espiritual, no de un órgano del corazón, ¿no? Fijarnos cómo está nuestro corazón, porque no sabemos ni el día ni la hora cuando el Señor viene y tenemos que estar preparados. Y Ananías y Zafira le fallaron al Señor. No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. No se desmayó, se murió. Es decir, también como Judas tuvo la oportunidad, Judas se ahorcó, tomó una decisión equivocada. Ananías tomó una decisión equivocada pensando que iba a salvarse, que no se iban a dar cuenta, pero él no pensaba que le iba a llegar la muerte como castigo por mentirle al Espíritu Santo. Al oír Ananías estas palabras, dice, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Todo por entregar algo por parte. ¿Qué le costaba darle todo? Seguramente tenía más todavía. Sin embargo, dijo, como se ve que era avaro, dijo, no, en lugar de 200 voy a dar 150, total, no se van a dar cuenta. Pasado un lapso como de 3 horas, dice, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y creo que el Espíritu Santo a través de Pedro le estaba dando una oportunidad a la esposa que se arrepintiera, que dijera la verdad, que no sea avara, que no tuviera codicia en su corazón y que no mintiera. Por eso hablaba de ni siquiera mentiras piadosas, porque a Dios
no le agrada. Por eso comenzaba con la oración que el Señor dice: sed santos porque yo soy santo. En toda la manera de vivir. No podemos ser santos cuando venimos a la iglesia y mañana viernes hacemos alguna cosa por ahí. Ser santos como yo soy santo, dice. Pero Ananías, por lo que hizo, murió. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y ahora te sacarán a ti. Al instante, ella se ve que no fue con la verdad. Al instante dice que ella también cayó a los pies de él y expiró, murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo creo que la palabra de Dios es algo maravilloso y hermoso, pero también es algo para que reflexionemos que todo esto fue verdad. No es que es una historia que sucedió en fantasía. Esto fue real. Y toda la palabra de Dios es útil para redarguir, para exhortar, para aprender, para crecer espiritualmente. Y qué bueno que tengamos la palabra de Dios a mano hoy, que todavía podemos estar predicando. Hay otros países que ya no se puede predicar, que a los cristianos los persiguen, los matan, los decapitan, ya lo sabemos. Acá tenemos libertad todavía para venir a la casa del Señor, para adorarlo, para exaltarlo, para escuchar su palabra y aprender. Y tenemos esa libertad en nuestros hogares también de tener una Biblia, sea en papel o celular también, para poder estudiar la palabra. Si no estudiamos la palabra nos morimos. No sé si les pasa a ustedes, de estar por ahí, no pasar tanto tiempo con el Señor y de repente sienten un vacío grande. La palabra de Dios nos edifica, nos fortalece, nos ayuda a continuar adelante. Por eso decía que importante es predicar sobre fe, pero también sobre la santidad. Sin santidad nadie dice va a ver al Señor. Por eso la palabra tiene que entrar y transformar nuestro corazón. Y el único que transforma nuestro corazón es el Espíritu Santo. Si recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo confesamos como Señor y Salvador, el Espíritu Santo es el que obra. Pero si nosotros no pasamos tiempo con Él, es como digo muchas veces un ejemplo: le pagamos a un constructor para que construya, le dejamos de pagar y va a dejar de obrar. Acá pasa lo mismo. Si dejamos de buscar de Dios, Dios en un momento se va a dar vuelta y se va a ir. Muchas veces los que no creen en Dios o creen a mí dicen: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios que permitió que mi abuela se muera, que me pase esto, que que atropellen a un pariente? ¿Y dónde lo dejaste vos? O si alguna vez lo tuviste. Qué importante es tener a Dios cerca. Y hoy tenemos esa oportunidad. El Espíritu Santo tiene que transformar nuestro corazón. Y un versículo muy cortito, y con esto termino, tiene que ver que el Espíritu Santo transforma nuestro corazón. En Lucas capítulo 8, versículo 7 y luego el 14, es que yo hablaba de pasar tiempo con Dios. Y pasar tiempo con Dios significa leer la palabra. Yo en mi casa pongo música de adoración y adoro al Señor. Voy en el auto y pongo alabanza, no pongo de radios de otros lugares. Cuando esté la radio nueva, si Dios quiere, de la iglesia, vamos a estar escuchando la radio de la iglesia nuevamente. Mientras pongo MP3. Bueno, me quedé en el tiempo con el MP3. Pero necesitamos edificarnos, y tiene que ver con este pasaje que la semilla tiene que caer dentro nuestro. No voy a leer toda la parábola del sembrado, pero miren qué importante, y todo esto me lo dio el Señor por su misericordia, para armar una historia, para armar una prédica y para edificarnos. Lucas 8:7 dice que otra parte de las semillas, es una partecita sola de esta historia, cayó entre espinos, algo relacionado con lo que le pasó a Judas. Otra parte de las semillas cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. A veces los entretenimientos y un montón de otras cosas, leemos la palabra, que pensamos que la atesoramos, y vienen los entretenimientos, cosas que nos pasan en el mundo, y nos entró por un oído y se fue por el otro. Entonces, cuando queremos hacer la voluntad de Dios y le decimos: Señor, hágase tu voluntad, Él nos está hablando a través de su palabra y no la abrimos, no la podemos entender. Nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Y el versículo 14, donde Jesús enseña y explica esta parábola, dice que la semilla, la que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida,
y no llevan fruto. Por eso qué importante es poder llevar fruto. El Señor acá nos está diciendo claramente, santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sed santo como yo soy santo, dice. Y para eso tenemos que llevar fruto. Y me gusta mucho, y lo recuerdo seguido, el pasaje de Juan capítulo 15, que Jesús dice, separados de mí nada pueden hacer. Separado. Y Pedro lo entendió, porque relacionado con eso, Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Viene la relación que tenía el apóstol Pedro, más allá de que se equivocó con el Señor y lo negó. Luego dijo, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Qué hermoso es llevar fruto. Gloria sea a Dios. Y termino con este versículo y entrego el mensaje de Proverbios 28:14. Dice, bienaventurado el hombre que siempre, estoy diciendo cosas claves que me dio el Señor, bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios. ¿Cuántos podemos decir, y no voy a decir levante la mano, ni como siempre, pero ¿somos temerosos de Dios? Podríamos hacernos esa pregunta. ¿Será que soy temeroso de Dios, que miro por donde ando, que cuido mis ojos, cuido mis manos, cuido mis oídos de lo que oigo, de lo que hablan los demás, que no me edifica? Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, pero dice algo más, el que endurece su corazón caerá en el mal. Y recuerdo para atrás, Ananías y Zafira endurecieron su corazón y cayeron en el mal. Abrieron puertas, Satanás entró y los destruyó. Murieron y no se fueron tampoco al cielo. Judas también abrió puertas y dice que Satanás entró en él. Satanás también quiso tentar a Jesús en el desierto, pero Jesús no abrió puertas. Jesús le dijo, le habló con la palabra, escrito está. Así tenemos que ser nosotros. Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Y Judas también endureció su corazón, como el faraón. Y muchas veces nosotros también hemos endurecido el corazón. Por eso qué importante es pedirle perdón al Señor. Dice, Señor, perdonanos porque muchas veces te he fallado, muchas veces he endurecido mi corazón, muchas veces he dicho que te amo. Y qué importante eso que estoy diciendo ahora. Como el versículo que leíamos antes, aparte esa iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Nos llenamos la boca de decirle, te amo, Señor, y no duro el hermano ahí. Te amo, Señor, y sin embargo después no lo amamos, no lo mostramos con hechos. Y qué difícil es llegar a ser, pero se puede. Amarás al Señor con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Quién puede llegar a hacer eso? La solución está en pasar tiempo con Dios. Por eso que podamos ser hacedores de esta palabra de santidad que trae hoy el Señor y poder decir, Señor, yo te estoy empezando a amar. Tal vez no te amaba como decía que te amaba. Y te pido perdón porque me lleno la boca diciendo que te amo y después estoy participando en conversaciones que corrompen las buenas costumbres. Por ahí te digo que te amo y estoy haciendo cosas que a ti no te agradan. Estoy mirando cosas que a ti no te agradan. Estoy yendo a lugares que a ti no te agradan. Y después me lleno la boca diciendo, te amo. Señor, perdonanos. Que el Señor nos dé fuerzas para seguir adelante. Que el Señor nos siga bendiciendo con palabra de fe, como siempre digo, para fortalecernos y de santidad. Y recordar que sin santidad no vamos a poder ir al cielo. Amén. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude a todos, ¿no? A andar en santidad. No leyó el hermano el texto, pero dice, creo que está en hebreo, ¿no? Seguir la paz y la santidad con todos y en la cual nadie verá al Señor. No dice que el otro esté en paz conmigo, que sea santo conmigo. Yo tengo que estar en santidad, ¿no? Es algo que empieza en nuestro interior. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero qué hermoso porque hay tantos textos que me vienen a la mente, ¿no? La santidad conviene a tu casa. El que nos llamó es santo, dice Pablo, sé santo en toda vuestra manera de vivir. Y tantos textos, ¿no? Pero bueno, es una tarea de todos los días, ¿vio? Así como la mamá todos los días se le junta ropa y lavan y lavan y en la
padece, se mantiene por la gracia de Dios, ¿no? Bueno, así nosotros todos los días tenemos que poner nuestro corazón en las manos del Señor, porque vivimos en un mundo contaminado, y en un mundo contaminado siempre algo se nos pega o se nos impregna. Entonces cada día tenemos que lavar nuestro corazón en la presencia del Señor, ¿no? Como decía por el hermano, bueno, hoy fallé, Señor, pero bueno, ayúdame, quiero ser mejor, no quiero volver a pasar esa experiencia, o volver a caer en lo mismo. Gloria sea el nombre de Jesús. Y el secreto del poder de Dios está en la santidad. Por eso dice, si usted lee ahí en los evangelios, de la tentación de Jesús cuando fue al desierto, y Jesús volvió del desierto en el poder del Espíritu. Fue llevado por el Espíritu al desierto, porque a veces hay desiertos que no queremos pasar, pero Dios nos lleva a esos desiertos, ¿no? Porque en esos desiertos aprendemos qué bueno que es tener agua, qué bueno que es estar bien, qué bueno que es cuando pasamos un momento de dificultad la salud, qué bueno que es estar sano. Entonces, en los desiertos valoramos las cosas que no las tenemos, porque estamos en el desierto, ¿sí? Y en el desierto Dios habla a nuestro corazón. Así como el Señor fue llevado al desierto, y allí hubo momentos de debilidad, momentos de tentación, pero Él se mantuvo firme en la palabra, escrito está, y volvió en el poder del Espíritu. Amén. Por eso, hermano, la santidad trae poder de Dios. ¿Queremos poder de Dios? Bueno, andemos en santidad, andemos en temor cada día, y agradándole al Señor en todas las cosas, y también entre nosotros ser santos, ¿no? Yo que llego a veces, porque el Señor dice que somos sus santos. Yo a veces digo, somos más diablos que santos. Porque tenemos lo nuestro, ¿no? Pero aún cuando el apóstol Pablo escribe la carta, dice a los santos que están en tal iglesia, a los santos que están en tal... O sea, Dios nos ve como santos, y Él quiere que seamos santos como Él es santo. Amén. No es una aparatosidad, no es andar así todo misterioso, saludando de lejos. Aquel no, porque aquel fuma mucho, aquel consume mucho, aquel es un alcohólico, yo me tengo que... No es eso es aparatosidad. Porque si Jesús estuviera al lado de esa vida, estaría, las abrazaría, se aguantaría el olor a humo, se aguantaría el olor a alcohol, y de alguna manera le mostraría el amor de Dios, que sobrepasa todo, ¿no? Entonces, nuestra santidad tiene que ser en todos lados la misma persona, y mantener una conducta que sin provocar o entrar en ninguna polémica, poder que los demás puedan darse cuenta que queremos agradar al Señor por sobre todas las cosas. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Él viene pronto, como decía el hermano, y Dios nos ayude a todos a poder estar en santidad, porque en esa santidad es la que el Señor nos va a llevar a su presencia. Pero tampoco que no entremos, bueno, yo le estoy errando. Dios no nos condena, sino que Dios nos habla ¿para qué? Para que nosotros podamos corregirnos y podamos limpiar nuestro corazón y alcanzar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. Gloria sea el nombre. Hay propósito de Dios sobre cada uno. ¿Lo cree o no lo cree? Créalo, porque para usted Dios tiene un propósito. Si supiera las que me pasa, que a propósito. Dios tiene un propósito. No importa lo que pueda pasar hoy, los propósitos de Dios ya están escritos, y puede haber batalla, dificultad, adversidad, pérdida, un montón de cosas, pero hay un propósito de Dios y vamos a alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Oramos al Señor, póngase de pie y damos gracias a Dios. Y que Dios en esta noche nos siga limpiando y purificando, ¿no? Tenemos un fin de semana por delante de trabajo, de actividad y también de reuniones donde Dios nos va a hablar, como nos ha hablado esta noche.
y todo lo que Dios hable lo queremos recibir y queremos aplicarlo en nuestro caminar